A continuación vamos a estar hablando de los diferentes tipos de data que vamos a estar encontrando dentro de nuestro estudio estadístico. Bueno, ya que nosotros vamos a estar trabajando con datos y uno de los propósitos principales de la estadística es hacer inferencias con los datos que sostienen de las muestras, hacer esas inferencias sobre la población, pues es bien importante que entendamos diferentes conceptos que tienen que ver con los datos. ¿Qué es el parámetro? Pues el parámetro básicamente es una medida numérica que describe alguna característica de la población. Por otra parte, un estadístico o una estadística o una medida estadística es básicamente una medida numérica que describe alguna característica de la muestra. Así como el parámetro procede de la población, la estadística o el estadístico procede de la muestra. Los datos los podemos dividir en dos grupos principales, la data cuantitativa y la data cualitativa, de la que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es data cuantitativa? Bueno, la data cuantitativa es la que tiene que ver con los números que representan algún tipo de cuenta o alguna medida. Son números a los que nosotros le hacemos operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. En ellos podemos encontrar, por ejemplo, pesos y edades, estaturas, temperaturas, este tipo de número al que sí le hace sentido hacerle sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, operaciones matemáticas. La data cualitativa, también llamada data categórica, consiste de etiquetas, nombres, características como por ejemplo color, género. Puede ser un número, pero no es un número al que nosotros le haríamos algún tipo de operación matemática. Por ejemplo, el número que los atletas tienen en sus camisetas los identifica a ellos, pero nosotros no hacemos cálculos matemáticos con los números en las camisetas de los jugadores de algún deporte. ¿Ok? Así que nosotros vamos a estar viendo que la data cualitativa es data que puede incluir números, pero no son números en el sentido de que nosotros le hagamos operaciones matemáticas. Hablando de la data cuantitativa, esta viene en dos tipos diferentes. Una es la discreta y otra es la continua. ¿Qué es la data discreta? La data discreta, siendo una data cuantitativa, está compuesta de números a los que nosotros sí le haríamos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es decir, le haríamos operaciones matemáticas, pero tienen un detalle bien interesante y es que están limitados, los valores están limitados. Por ejemplo, los huevos que pone la gallina son números enteros positivos. Los tamaños de los zapatos son números que pueden tener fracción o decimal, pero está establecido los valores que pueden ser. Por ejemplo, un zapato para una persona puede ser de talla 8 o tal vez un poco más grande sería 8,5, pero no existe un zapato 8,2 o 8,34. Por otro lado, la data continua no tiene esa limitación. La data continua también es una data numérica, es una data cuantitativa. Como tenemos aquí el ejemplo, los litros que produce una vaca, litros de leche que produce una vaca, no tienen una escala preestablecida. Es decir, la vaca no tiene que dar 8 litros todos los días o 8 litros y medio. Ella puede dar 8,2, 8,3, 8,34, 7,9. Así que no está limitado, es un rango infinito de posibilidades. Esa es la diferencia más grande que tenemos entre la data discreta y la data continua. La data discreta está limitada por una escala preestablecida, mientras que la data continua no tiene ningún tipo de límite. Hablamos ahora de los niveles de medida. Existen 4 niveles de medida. El primer nivel de medida lo conocemos como el nivel de medida nominal. ¿Qué es un nivel de medida nominal? Básicamente, aquí donde estamos hablando de data cualitativa que no tiene ningún tipo de orden jerárquico. Es decir, pueden ser nombres, pueden ser respuestas a una pregunta sí o no, cierto y falso. Los datos obtenidos no se pueden escribir en un orden específico jerárquico.
¿ok? No tienen orden. Por otro lado, el nivel de medida ordinal es data categórica, es data cualitativa también, como la nominal. En este caso sí podemos organizarlos de alguna manera, algún tipo de jerarquía. Así que la data ordinal sigue siendo una data cualitativa, pero podemos organizarlo de alguna manera. El nivel de medida de intervalo es un nivel de medida cuantitativo, pero no tiene un cero natural. Eso significa que el cero no representa la nada. Nosotros podemos aquí incluir lo que serían los años del calendario. Nosotros sabemos que el 1999 es uno menos que el año 2000. Sin embargo, el año cero no significa que no existe el tiempo. El nivel de medida de razón, que también es cuantitativo, a diferencia del de intervalo, el cero sí significa ausencia. Es decir, aquí es donde nosotros utilizaríamos medidas como estatura, peso, donde el cero significa que no mide nada o no pesa nada. Eso es lo que llamamos el cero natural. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que el precio de un libro, si tuviera cero como precio, significa que no cuesta nada, es gratis. Sin embargo, un libro que cuesta $100 cuesta el doble de uno que cuesta 50. En resumen, nosotros tenemos nivel de medida nominal, nivel de medida ordinal, nivel de medida de intervalo y nivel de medida de razón. Esos son nuestros 4 niveles de medida. Los primeros dos los relacionamos más con lo que es cualitativo, los últimos dos los relacionamos más con lo que es cuantitativo.